Eres un pedante, un engreído y no te das cuenta. ¡Hey! Para de hablar de sí y habla más sobre mí. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre el peor de los vicios, el orgullo. Y así también el Padre nos contará un poco de cómo debemos practicar la humildad. No se lo pierdan, acompáñenos. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a un episodio más del podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio del Salvador, Salve María. El día de hoy tenemos una alegría enorme, no solo de estar en este paraíso aquí en el monasterio de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, sino tenemos la alegría enorme de que nos acompañe nuestro queridísimo Padre Ryan Murphy. Salve María. Salve María. Bienvenido, Padre. No, ser bienvenido aquí a Guatemala, otra vez. Mi hermano Juan Andrés no conoce tanto Guatemala, pero sí estamos, como él dijo, estamos aquí en lo que se llama el Monasterio de los Heraldos, que es un estudio hecho por Dios. Exactamente. Entonces no hay lugar mejor. Inclusive hay sonidos naturales, aquí es todo natural. Así que es una alegría enorme tenerle aquí entre nosotros, Padre Ryan, y también porque vamos a hablar de un tema muy importante. Es más, es un tema vital, diría yo, porque yo creo que es una enfermedad con la cual todos nacemos. Desde Adán, que fue el primer hombre, hasta el último hombre que va a nacer cerca del fin del mundo, todos nacemos con una tendencia a esta enfermedad, que es el orgullo, es la soberbia, podríamos dar 1000 adjetivos, petulancia, engreído, todos esos adjetivos. Y la verdad que, por así decir, es el pecado principal. El demonio, Lucifer, su principal pecado fue el orgullo. También Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso, el pecado principal fue el orgullo. A veces uno le pregunta a los niños de primera comunión, ¿cuál fue el primer pecado? Comer la manzana. No fue comer la manzana, fue el orgullo. Y por eso queríamos pedirle aquí a un sacerdote como el Padre Ryan que nos hablara un poco de ese tema, de por qué el orgullo, primero, es el principal de los pecados, es, por así decir, aquello que siempre tenemos, y también la virtud contraria, que es la humildad, cómo es lo importante. Entonces, a lo largo de este podcast iremos desarrollando un poco sobre este tema. Sí. Entonces, Padre Ryan, no sé si quiere explicarnos un poquito de por qué todos nacemos con eso, por qué es el principal de todos los demás pecados y también es el más feo. Uh-huh. Bueno, usted mencionó que no todos nosotros nacemos justamente con ese vicio debido al pecado original, inclusive ese fue el primer pecado, el orgullo. Pero si uno ve que mismo antes, los ángeles, Lucifer, también fue el pecado por el cual llevó él y tantos otros ángeles a revoltar contra Dios y a ir obviamente para el infierno. Y la raíz de ese pecado, de ese vicio, es justamente lo que dice Lucifer a Adán, que era ser como Dios. Sí. Cuando nosotros cometimos un pecado de orgullo, de diversas formas, de un pecado venial puede ser hasta también un pecado mortal. Todo eso en el fondo es quitar Dios del centro y ponerse uno justamente en su lugar. Justamente nos llamamos ese aquí del síndrome del protagonista. Creo que todo el mundo gusta de leer libros. Uno ve que siempre hay un protagonista en el libro. Hay una persona que es el carácter principal, por lo cual toda la historia va más o menos siguiendo la trayectoria de esa persona, sus aventuras, sus derrotas, sus victorias, y siempre como que la luz está en esta persona, normal para un libro, etc. Pero nosotros vivimos en una sociedad que todo el mundo quiere ser el protagonista, que uno no quiere ser el carácter principal. O sea, sin actores secundarios. Exactamente. O sea, todo el mundo es para apoyarlo.
todo el mundo existe apenas para que resalta más a Él. Entonces, es justamente, solo sabemos que, ¿quién debe estar en el centro de todo? El eje El eje, sí. de todo, lo cual todos nosotros revolvimos, es Dios. El protagonista quiere hacer eso, quiere quitar a Dios, que debe estar con la luz principal, la historia es su historia, y quiere ponerse él mismo en el centro. Él es el carácter principal. Qué bárbaro. Pues ese que es, obviamente, fruto del orgullo. Del orgullo, ¿no? Y ese puede llevar desde la persona a tener apenas egoísmo de pensar solamente en sí, o puede llevar a pecados mayores, como fue el propio deicidio, en que ese orgullo produjo envidia, la envidia el odio, la muerte La muerte. de nuestro Señor. Es que es justamente un vicio que no tiene límites, ¿no? O sea, la persona, el límite, en el fondo, es quitar a Dios de su trono y sentarse uno. Claro. Pero uno muchas veces no piensa en eso. No, yo hasta allá no llego. Yo, o sea, sí, quizás soy un poquito orgulloso, un poquito engreído, pero hasta allá no creo llegar. Pero es que en el fondo es como una avalancha, ¿no? Una avalancha que va llevando y que no tiene fin, justamente por esa sed de infinito que tiene el ser humano, ¿no? O sea, todo pecado, por menor que sea, es quitar a Dios del centro, quitar a Dios del trono. Tal vez no puede ser tal vez no es tan explícito, pero en el fondo todo es eso. Todo es eso, La ¿no? persona quite a Dios del centro y se ponga sí en el centro. Y por eso es que el orgullo es el principal de los pecados, porque todos los pecados tienen un poco de orgullo. Algunos Exacto. tienen muchísimo de orgullo, pero algo de orgullo tienen todos Es la los raíz pecados. de todos los otros pecados y es el raíz por lo cual el demonio, sabiendo de eso, utiliza eso también para destruir las personas individualmente y las sociedades. Y las sociedades. Por el orgullo y también por la sensualidad, que es Claro. otro también arma que usa el demonio. Ahora que usted lo menciona, Padre, en el Evangelio hablan de espíritus impuros. Y justamente uno se pone a pensar, bueno, si no tiene cuerpo y es puro espíritu, ¿cómo puede ser impuro? Entonces yo creo que justamente, no sé si a usted le parece lo mismo, profundizar un poco en eso, de cómo el orgullo en realidad es una impureza del alma y la Exactamente. impureza es un orgullo del cuerpo, por así decirlo. Exactamente, no, muy bien puesto, exactamente. Y si uno ve que el demonio siempre intenta por ahí, las personas por uno o por otro para perder las personas. Yo recuerdo que el doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro de nuestro fundador, él decía que son los resortes propulsores del mal en nuestros días, son justamente el orgullo y la sensualidad, ¿no? Bueno, padre, yo también quería ver con usted un aspecto que es que el orgullo muchas veces es de los más difíciles de vencer. Perdón, creo que es el más difícil de vencer porque nadie se da cuenta de que es orgulloso. O sea, también tiene algo de parecido con la pereza, que para vencer la pereza no hay que ser perezoso. Sí, exactamente. En el caso Enfrentarlo. en el caso del orgullo, ¿cómo es vencer el orgullo? Hay muchas formas, ¿no? Obviamente es practicar la virtud que está opuesto, como todos los vicios capitales, en el vicio capital y también tiene la virtud que está justamente en contrario. Practicar la virtud contraria al orgullo es obviamente la humildad. ¿Cómo practicar la humildad? Muchas veces de una forma pasiva, vamos a decir eso, que no es que no debes procurar ser humillado. También no somos, ¿cómo se llama eso? Las faquires, ahí es que Faquires, sentada sí, en sí. una cama de clavos, procurando miserias, procurando humillaciones. Pero cuántas y cuántas veces a lo largo del día en que uno se enfrenta con una situación de humillación. Es una persona de trabajo que dice algo contrario a nuestra opinión, sentimos heridos. Es una persona que no nos da atención. Entramos en casa y esperamos que recibir así una bienvenida calurosa y la gente no nos saluda. Todo ese afecta a nosotros y todo puede ser aprovechado. No estoy diciendo que ellos estaban haciendo bien, nos humillando, pero todo podemos sacar provecho para practicar la humildad. Y la humildad, como dice pasiva, es ese sentido de
no es que uno está procurando, pero como que uno está, cuando llega el momento, recibe con resignación. Recibe sabiendo que, bueno, tal vez no merecí ser rechazado por tal persona. Quizás yo tenía razón en tal argumento, en dar tal opinión. No querían aceptar, aunque yo tenía razón, objetivamente hablando, ¿no? Que la persona tiene razón porque es orgulloso y por eso siempre tiene razón. Sino de hecho tenía razón, pero que acepta que no fue, que fue rechazado, que no fue llevado en cuenta su opinión, como un acto de humildad. O sea, es algo tan sencillo, pero esa persona crea esa costumbre de aceptar las humillaciones. Estamos hablando de los otros, pero también puede ser también la parte de Dios. Nosotros tenemos esos planos de vida para la gloria de Dios, para la gloria de la iglesia. Queremos hacer apostolado, queremos ser mejores personas, pero tenemos tales defectos. Somos tentados terriblemente. Y no consigo así mejorar, intento mejorar y ya cae otra vez. Mismo si tiene la infelicidad de caer en una tentación, es una oportunidad de practicar la humildad. Porque la persona reconoce que por sí no puede hacer nada. ¿Sabe, padre? Usted me hizo recordar, hay una frase muy bonita, si no estoy mal, es de San Francisco de Sales. Luego puedo confirmar, pero donde él dice que hay una situación donde Dios prefiere arriesgarlo todo. Y es que Él permite que las personas caigan en pecado, que él no es que lo promueve, Él lo permite con un objetivo, que la persona se dé cuenta de lo débil que es. Es para salvaguardar la principal de todas las virtudes, que es la humildad, justamente lo contrario de la soberbia, ¿no? Entonces Dios permite que la persona, por así decir, se quiebre la nariz en el sentido literario, o sea, que caiga, cometa pecados, se dé cuenta de su miseria, pero que eso le va a ayudar para darse cuenta de cómo es una persona que depende de Dios, que una persona que tiene sus miserias, sus pecados, sus defectos, y que depende de un ser superior, ¿no? Entonces es muy bonito cómo Dios arriesga todo por salvaguardar la humildad, ¿no? Entonces me pareció una frase muy bonita y que me recordé justamente en lo que usted mencionaba, todo esto de cómo practicar propiamente la humildad. Entonces eso es de algo del día a día. Obviamente hay ocasiones grandes en la vida que uno tiene que, ¿no? Que vendrá la ocasión de practicar la humildad, etcétera, pero es con las cosas pequeñas. Uno es fiel en eso, uno practica humildad en esas cosas pequeñas. También cuando lleguen los momentos grandes, también practicará. Y lo mismo con orgullo. Si uno en cada ocasión nunca dobla la cabeza, nunca acepta que puede ser errado, nunca acepta que el otro tiene razón, nunca acepta que uno fue rechazado. Son cosas pequeñas, pero el día a día también vas sumando en la vida que era una persona insoportable, orgullosa, en la cual no hay más que trabajar con eso. Exactamente, y justamente las virtudes son hábitos. Sí. O sea, por ejemplo, una persona no puede decir que nunca ha corrido, decir mañana voy a correr una maratón. Él va a tener que primero empezar a levantarse un poco más temprano, comenzar primero a correr 1 kilómetro, cuando ya se acostumbraba a 2, 3. Y lo mismo pasa con las virtudes. Todos nosotros somos orgullosos y no podemos decir a partir de ahora soy humilde. Tenemos que, como usted dice, ir practicando, ¿no? A los poquitos. Sí. Tener un método también, ¿no? Tener, como cualquier cosa necesita disciplina también para practicar la virtud, necesita disciplina, necesita saber que la persona, primera cosa es estar reconociendo que está necesitado. Sí, exacto. Si la persona no quiere reconocer que tiene orgullo, bueno, ahí es más difícil. Pero ya reconocer después, hacer un plan de acción. Por todo lo que hacemos en nuestra vida, hacemos un plan de acción. ¿Qué colegio vamos a estudiar? ¿Qué universidad nosotros vamos a estudiar? ¿Qué trabajo vamos, qué carrera que vamos a seguir? Profesión que vamos a procurar de realizar. Todo eso necesita como un plan de acción también para practicar la humildad. La persona necesita también reconocer en la situación en que está y después ver qué puede hacer para practicar la humildad. ¿Sabe qué, padre? Hay un punto muy bonito que usted dijo
deshacer ese plan de acción, eso lo tenemos que hacer sí o sí. Porque nosotros tenemos que hacer todo como si dependiera de nosotros, pero saber que todo depende de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, en la humildad sobre todo, saber que el que nos va a hacer humildes va a ser Dios, por más que nosotros nos pongamos todos esos métodos. Pero yo creo que esa parte quizás la tratamos en la segunda parte de este episodio, que es para qué nos sirve ser humildes, dejar de ser soberbios. Pero no sé si le parece, padre, antes de terminar este segmento, podemos tratar un poco de lo feo que es ser una persona orgullosa. ¿En qué sentido? Nosotros muchas veces pensamos que le caemos bien a todo el mundo, que somos, como usted decía, el síndrome del protagonista. Pero cuando uno se topa con una persona orgullosa, no hay nada más feo que eso, ¿no? Incluso dicen que si uno quiere hacer que una visita se vaya rápido, es comenzar a hablar de sí mismo, Sí. ¿no? Entonces, no sé si usted, claro, usted tal vez como sacerdote y como confesor, tiene un poco más en la mano, o sea, no, digamos, en líneas generales, como, digamos, lo feo que es alguien que es orgulloso. No necesita ser confesor para darse cuenta, pero digo, usted tiene un poquito más de, digamos, de autoridad moral para hablarnos del tema. Sí, bueno, en primer lugar, lo feo es que cuando la persona no reconoce, que es una de las cosas que hace el orgullo, que la persona que quiere ciega a sus defectos. La persona no tiene defectos ninguno, por lo tanto no va a aceptar que tiene algo que por él no tiene nada. Entonces, ya con eso es muy difícil. Por ejemplo, si hay una persona que tiene la desgracia de caer muchas veces en la impureza, es un pecado feo, es un pecado humillante, ¿no? Vamos a decir eso, la persona consigue mejorar, etc. Muchas veces la persona, por estar en la situación, busca ayuda y reconoce su suciedad y quiere ayuda y está dispuesto a ser ayudado, ¿no? Obviamente muchas veces la impureza está muy vinculada con orgullo, por eso también quiere difícil. Ahora, una persona que es orgulloso no se quiere abrir con los otros, no se quiere reconocer. Entonces, por eso ya queda muy difícil, ya queda feo, si se quiere decir, a eso porque tantos otros quieren ayudar, pero no consiguen porque la persona creó toda una muralla de orgullo para proteger la idea que él tiene de sí mismo. Entonces, es una de las cosas terribles del orgullo. El segundo es lo que usted mencionó, que la persona queda insoportable. Porque la persona solo sabe hablar de sí mismo. En una conversación, los intereses, el tema de conversación siempre es alrededor de lo que él quiere hablar de sí mismo. Y se queda, o sea, desagradable en una conversación. En el convivio humano, y normalmente se trata de varios temas, normalmente sí también quiere escuchar la opinión de otros, la historia de otros, y no, esa persona como que es un imán de solo sus asuntos y nadie puede ser a no ser sobre él. Entonces también si quiere, es muy desprestigiante, en el sentido de que tantas cosas, nosotros debemos ser luces para irradiar Dios para los otros. En la medida que nosotros nos damos de sí mismo, va a atraer a la gente. Y cuando una persona roba toda esa luz para sí mismo, atribuyéndose a sí mismo, se quiere insoportable en el convivio humano. Sí. De esas personas. Además, esas personas son los que son, cuando están enfermos, cuando son mayores, son personas amargos, son personas que no muestran gratitud. En el fondo son las personas que sufren más. Sí. Entonces, ese que vamos a ver, que es lo más feo en ese sentido, cuando uno se trata con una persona orgullosa. Claro. Y por el contrario, cuando alguien conoce a una persona que realmente es humilde, atrae, ¿no? Sí. Bueno, a tal punto que lo que más atrayó a Dios de la Santísima Virgen fue su humildad, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que sería parte de nuestra segunda parte del programa. Así que no se despeguen, queridos amigos, que vamos a ir ahora a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con este tema tan importante que a todos nosotros nos toca, incluso a nosotros que estamos hablando aquí,
y cómo tenemos que tener cuidado y pedirle mucho a Dios que nos ayude con este tema. Así que no se despeguen, vamos a la segunda parte. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos aquí con nuestro queridísimo Padre Ryan Murphy y en la primera parte de este episodio tratamos un poquito sobre el orgullo, la soberbia en general. El Padre nos contó un poco lo feo que es ser orgulloso, cómo es un defecto que todos tenemos también y es, por así decir, el principal de todos los vicios, todos los defectos. Y en esta segunda parte queríamos hablar un poco también de lo contrario, ¿no? El remedio. El remedio. Exactamente. Y recordábamos un poquito en los evangelios, el propio nuestro Señor Jesucristo nos da un poco la solución de cómo tenemos que ser, ¿no? Entonces hay un par de pasajes de la Escritura donde nosotros podemos ver claramente cómo es que nosotros debemos ser. Padre, usted me mencionaba en el medio tiempo que el pasaje sobre los niños, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, no sé si usted quiere desarrollar un poquito de ese pasaje y hablarnos de cómo nuestro Señor, si no estoy mal, el contexto es que los discípulos venían hablando sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Venían discutiendo, no hablando. Sí, sí. Podemos decir que hubo un poco de orgullo en eso. Y cuando llegan propiamente al lugar donde tenían que ir, nuestro Señor les pregunta, ¿qué veníais discutiendo por el camino, no? Y ellos no querían decirle porque... Era feo. Exactamente. Y ahí nuestro Señor, ¿qué hace? Llama a un niño, ¿no? Exactamente. Nuestro Señor, sobre todo en aquellos tiempos, un niño era considerado casi como esclavo, que era en aquellos tiempos res, cosa. Ni siquiera tenía valor de una persona, de un alma, ¿no? Era considerado como propiedad. Entonces, nuestro Señor coger justamente un niño, abrazar a este niño y decir, ¿no?, que el reino de los cielos es de aquellos que son como ellos. Obviamente, nuestro Señor no estaba apuntando por la inmaturidad de un niño o de las infantilidades. Sí, esa parte. Ajá. Exactamente, de un niño, sino de aquel que está muy profundo en aquellos que son inocentes. ¿Qué es la humildad? O sea, ese hecho de depender de los superiores, confiar en los superiores, algo que se llama de contingencia. Exactamente. Que es reconocer su estado de dependencia en los otros. Un bebé depende totalmente de su mamá. Si su mamá se olvida de darle de comer o algo, muere, ¿no? Exactamente. Entonces, y mismo ese un niño, es aquel que está constantemente procurando sus papás. Él tiene como punto de referencia sus papás. Lo que dicen sus papás es verdad. Lo que opinan los papás es lo más cierta. Si la mamá quiere que ese día se reviste de azul, pero claro que sí, voy a revestir porque la mamá sabe mejor. No cuestiona esa dependencia, reconocer su debilidad y reconocer que el otro, que el superior, tiene la verdad, tiene la razón. Ese viene de un alma inocente, aquel que es contingente. Entonces, es un modelo de humildad, porque humilde es aquel que recurre a Dios, aquel que busca a Dios, aquel que, mismo si viene algo, un infortunio, algo que era contrario a sus planes, bueno, si Dios puso así, Él sabe lo mejor. Como dice Job, Dios me dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Entonces ese es uno de los puntos de ser una esencia de nuestro Señor, ¿no?, que llamó a ese niño, lo abrazó. Y lo abrazó, exactamente. También uno ve que el niño está constantemente llamando a sus papás.
mamá, mamá, papá, papá, constantemente pidiendo ayuda. Exacto. Un alma humilde es aquel que no se encierra en sí mismo, aquel que es abierto, aquel que pide ayuda, aquel que en el fondo reza. Exacto. Por lo tanto, la humildad sin oración es orgullo, es imposible practicar. Los dos tienen que caminar juntos. Y qué bonito que nuestro Señor nos pone como ejemplo justamente a un niño, ¿no? ¿Sabe que recuerdo Santa Teresita del Niño Jesús? Ella una vez hablando de cómo escalar, por así decir, en la montaña de la santidad, que a todos tenemos que irla subiendo. Ella decía que ella se dio cuenta de que existía un elevador. Eso. Todos los santos han escalado la montaña de la santidad. Nosotros ahí subiendo. Hace poco ustedes subieron un volcán, saben lo que es, ¿verdad? Muy bien. Y ella decía, existe un elevador para subir la montaña de la santidad. Qué fácil, ¿no? Y ella decía, el elevador son los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos carga sobre sus brazos y nos lleva hasta arriba. Decía, pero para que nos cargue, nos tenemos que hacer pequeños. Sí, exactamente. Porque Dejar nadie ser. va a cargar a una persona grande, ¿no? Uno carga a un bebé. Entonces justamente está ahí en uno hacerse pequeño, en vaciarse de sí mismo, en reconocer en esa contingencia, todo eso que usted nos describió, para que nuestro Señor pueda cargarnos y nos lleva hasta arriba con la mayor facilidad. Qué bonito. Así que bueno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, también hay otro pasaje del Evangelio, Padre, que es donde Él mismo se pone como ejemplo, ¿no? Y es justamente cuando Él habla de los que están cansados y agobiados. Entonces, bueno, no sé si usted quiere decir propiamente Sí. lo que nuestro Señor dice, creo que es más bonito que lo diga usted. Interesante que usted dijo que en el primer ejemplo que dimos ahí, de pasaje del Evangelio, ¿no? El Señor ponga como modelo un niño. Pero ese no es la meta que nosotros debemos apenas tener, ser como, apenas como niños, sino ser como Él, ser como nuestro Señor. Procurando imitar esas actitudes de un niño va después abrir el camino para que nosotros podamos imitar aquel que es el camino, No sé si... aquel que es la humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Pasando del Evangelio, usted decía, ¿no? Que el Señor decía, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los daré descanso. Ajá. Yo los aliviaré. Aliviaré, porque soy manso y humilde de corazón. O sea, nuestro Señor vea que nosotros, siendo orgullosos, quedamos cansados de nuestro mismo orgullo. Y sabe que cuando la vida es un infierno para la persona orgullosa. Entonces, venid a mí todos los que estáis cansados de sí mismos, y yo os aliviaré, porque soy manso y humilde de corazón. Interesante cómo también la mansedumbre tiene que ver con humildad. Cuando la persona trata a los otros bien, es educado, tiene paciencia, escucha a los otros, es una persona humilde. La persona orgullosa, como vimos en la primera parte, solo quiere hablar de sí mismo. Lo que interesa es su programa, lo que interesa son los temas que toca él. La persona que es manso, que practica la mansedumbre, que practica la humildad, la persona que está dispuesta a escuchar a los otros, a ayudar a los otros, a tener paciencia con los otros, principalmente con aquellos que son orgullosos. Tenemos un ejemplo del, hablamos en la primera parte de cómo la persona, si no lucha contra el orgullo cuando todavía es joven, todavía es niño, todavía es creciendo, eso va a mostrar muchísimo más esa amargura, impaciencia, falta de gratitud cuando la persona ya es mayor, cuando la persona está enferma. Entonces hay un ejemplo de la señora Lucilia, la vida de la señora Lucilia, que certamente escucharon mucho en ese canal. Exactamente. No, y además aprovecho a hacer aquí un
corte comercial, aquellos que deseen, tenemos aquí abajo, donde pueden adquirir el álbum de Doña Lucilia, el libro de su vida, donde cuenta un montón de hechos impresionantes sobre la humildad también. ¿Eso es impreso o es por digital? Puede ser por las dos. Ah, Usted puede mira. conseguirlo tanto en la versión digital como impreso. Ah, sí. Bueno, que- entonces, si adquiere ese libro, va a encontrar esa historia que voy a contar. Que su papá, doctor Juan Pablo era abogado, tiene muchos clientes, entre los cuales una señora viuda que estaba enferma y venía siempre reclamando, siempre así con quejas, que estaba enferma, no había nadie para cuidar de ella. Típico, infelizmente, una persona orgullosa, ¿no? Entonces él decía, mira, viene aquí a mi casa, yo tengo mis hijas, que todavía Don Lucille y las otras hermanas no estaban casadas. Entonces decía, vení aquí a mi casa, mis hijas pueden cuidar y todo. Y viene a la casa con toda aquella carga pesada de orgullo, de amargura, de quejas. Y Don Lucille con una paciencia, con una humildad, con un verdadero cuidado por los otros. Y Don Lucille como que daba toda la atención a ella. Y la señora ni siquiera daba cuenta de eso. Gustaba mucho de otro que iba contando chistes, no sé cuánto, y que pasaba con 30 segundos. Y las otras hermanas decían de Don Lucille, ¿por qué se quiere tanto tiempo con ella? Es un insoportable. Y después, mira, cuando ella salga, ni siquiera va a recordar de usted los esfuerzos que hizo. Una persona orgullosa diría que, bueno, ¿para qué voy a invertir en una persona mi tiempo y esfuerzo si no voy a ganar nada con eso? Ajá, Porque al final de cuentas, son orgullosos o viven en función de sí, o trabajan en función de sí. Pero no sé que practicaba la humildad decía, mira, el bien fue hecho. Yo estoy diciendo eso porque papá me mandó y que eso agrade el sagrado corazón de Jesús. qué bonito. Bueno, pasó el tiempo, la señora mejoró, gracias a todo el esfuerzo de Don Lucille y sus hermanas. Al salir de la casa, dicho y hecho, para las otras hermanas, las personas ahí, muchas gracias, están graciosas, y ustedes contaron tantos chistes, no sé cuánto, me hizo alegre. Lucilia, gracias. Y así fue. Nada Qué más que bárbaro. eso. Una persona orgullosa. Una persona cualquiera va a quedar un poco herido después de todo Sí. eso. Nadie, sí, lo máximo va a dar es un gracias. Ujú. Pero no sé que practicaba humildad para ella no interesaba. Que las personas salió mal agradecida. Para que lo que importaba es que nuestro Señor fue servido, que fue cumplir la voluntad de su papá, Dr. Juan Pablo. Entonces vemos que en el convivio humano, esa mansedumbre es sinónimo de humilde. Aquel que está en casa, aquel que está en trabajo, que sabe tratar bien a los otros, tener paciencia, sabe saludar, sabe agradecer. Es una de las formas de practicar la humildad también. Nosotros vemos que en el día a día, cosas pequeñas así que nos ayudan a practicar esa humildad. No sé si hablo de más. No, al contrario. Padre, muchísimas gracias, de verdad. Sabe que, bueno, podríamos decir que esa mansedumbre es el termómetro. Sí, Si la persona es mansa, es humilde. Si la persona es bruta, va a ser orgullosa y va a ser impura, por lo tanto, también. Y nosotros vemos también cómo esa mansedumbre nosotros la podemos cumplir también en nuestro día a día. Incluso recuerdo que el doctor Plinio Correa de Oliveira, él contaba que una persona que practique las normas de educación con un poquito de buen espíritu, o sea, con un deseo de hacer bien, eso ya le podría llevar a la santidad. ¿Y sabe por qué? Porque justamente la educación está en preocuparse en los demás, en saludar cuando uno llega, en abrir una puerta, en ayudar a recoger... es quitarse del centro. Exactamente. Entonces es Servir como a que... Dios en los otros. Exactamente. Y él incluso me acuerdo que contaba un hecho del Visconde de Toné. Era un noble brasileño de la época del Imperio, incluso un gran escritor y todo, que él, bueno,
tenía un cargo, un puesto y además era noble. Muchas personas se acercaban a hablar con él. Y cierto día entró una persona que venía angustiada, venía incluso agitada. ¿Sabe? Esas personas que bruscas también, incluso entró directamente, fue a la sala de él y se sentó en una silla que tenía que resolver con él un problema. El vizconde se sentó, eran 2 sillas así como las que nosotros estamos, pero aquí había una mesita con una imagen de nuestro Señor con unos angelitos, que era de un material súper delicado. Pero, ¿sabe? De esos materiales de mírame y no me toques, ¿no? Y tenía los angelitos todos alrededor de nuestro Señor y las alitas de los angelitos. Entonces, en medio de la conversación, el hombre ya puso la mano en la mesa. Y el vizconde de Toné directamente, que no toque la imagen, por favor. Pero claro, él no lo sentía por dentro, pero no lo claro. demostraba justamente por su educación y por el caso, era un caso, digamos, que no era fácil de resolver, él no podía venir y decirle, oiga, quite la mano de la mesa que es delicado. No sería ni educado ni bueno en esa ocasión hacerlo. De repente el hombre pone la mano en la imagen, ya no fue solo en la mesa, sino en la imagen. Y el vizconde por dentro, pero sin demostrar nada. Obviamente aquí uno exagera un poco y hace como que, ¿verdad? A las tantas, para no hacer larga la historia, el hombre fue cortando un ala de un angelito, el ala de otro angelito, el ala, no. y depenó a todos los angelitos de la imagen. El vizconde, con su educación, con su, digamos, sentido del cumplimiento del deber, no dijo nada y no demostró absolutamente nada. Cuando el hombre se levantó para irse, ¡ay, disculpe! Me di cuenta ahora que le rompí todas las alas a sus angelitos, qué pena, ¿eh? Y se fue. Y el vizconde cogió la imagen, vio que ya no era bonita porque ya estaba toda rota, pero él dijo, a partir de ahora, este va a ser un tesoro familiar. Porque yo me voy a recordar de este momento en que pude mantener la paciencia, que tuve una lucha conmigo mismo para no saltar sobre este hombre y decirle que dejara de... Entonces cogió la imagen, abrió una de esos muebles con vidrios, una vitrina donde se ponían los tesoros familiares y puso ahí la imagencita y cerró. El doctor Plinio contaba esto como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser en el convivio humano. Muchas veces las personas nos hieren de alguna manera y nosotros no podemos ser susceptibles. Me tocó mi egoísmo, mi orgullo, mi amor propio, sino que por así decir nosotros tenemos que dejar que nos vayan depenando sin nosotros demostrar eso, ¿no? Como mencionamos antes, es una forma pasiva de practicar la virtud de la humildad, ¿no? La persona, por lo que estaba haciendo el otro, la persona estaba sacando provecho de eso. Porque si tuviese caído encima del hombre, si tuviese ni iba a salvar las imágenes, ni iba a resolver el problema. Exactamente. Entonces, como que el hombre que hizo todo eso, ese hombre por aguantar, por practicar esa paciencia, por practicar la virtud de la humildad, ¿no? Salvó un tesoro mucho más de que las propias imágenes, que era su alma. Su alma, una historia bien bonita, bien bella. Sí, y bueno, padre, también quería hablar de un punto muy bonito, muy importante, que tiene que ver muchísimo con todo lo que estamos hablando, que es justamente de la persona humilde y la persona orgullosa, o sea, versus la persona humilde versus la persona orgullosa, ¿a quién Dios escucha más? Porque hay muchas personas que dicen, yo rezo y nada. ¿Pero por qué será? Y yo quería preguntarle, padre, ¿qué usted nos puede decir al respecto de cómo es, no sé si es algo necesario que nosotros tenemos que tener con nuestro relacionamiento con Dios también? Claro. Sí, exactamente. Sí, la humildad es importante para el convivio humano, obviamente, y mucho más en relación a Dios. Ahora, el hecho de que Dios no nos atiende nuestras oraciones puede ser que no necesariamente por causa estamos orgullosos, pero lo que es cierto que están haciendo las escrituras es que Dios resiste a los soberbios. Entonces la oración hecha con soberbia, con orgullo, Dios
no escucha, para nuestro bien. Entonces, uno ve tantos casos, ¿no? de propias escrituras, ¿no? San Pedro. San Pedro que era impulsivo, San Pedro que era, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos de él, vino afirmando de que mismo si los otros discípulos, apóstoles, dejasen a nuestro Señor, él iba a seguirlo, defenderlo, quedar a su lado. Eso no fue algo hecho con humildad. La persona que depende de sus propios esfuerzos es una persona orgullosa. La persona que no procura a Dios para ayudar, etc. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que él sí apropió de sus esfuerzos, una vez que él no hizo una oración, sino orgullosamente declaró que iba a ser nuestro Señor, pocos horas después negó a nuestro Señor 3 veces. Comenta a San Alfonso María Ligorio, si él tuviese en aquel momento hecho una oración con humildad, porque nuestro Señor acaba de decir, uno de ustedes va a traer y todo eso, si hubiese hecho una oración con humildad, Señor, usted me conoce bien, sabe que soy orgulloso, sabe que soy impulsivo, sabe los efectos que tengo, que un momento quieres decir, otro momento ya quiere no desistir. El Señor me ayuda, porque yo soy capaz de pecados mucho mayores que de apenas negarlo, traicionarlo. Dice San Alfonso María, si tuviese hecho una oración con humildad, no iba a pecar en aquella noche. Qué bárbaro. Y tener las fuerzas, ¿no? Para mantenerse firme y no a negar a nuestro Señor. Porque hizo una oración con humildad. Pero una vez que ella, de modo orgulloso, soberbo, declaró de que por sus propios esfuerzos podría ir a defender a nuestro Señor, cayó 3 veces. Entonces una vez que algo esencial que San Alfonso María Ligorio, creo que citando a Santo Tomás de Aquino, decía, las condiciones indispensables para la oración, para que Dios escuche esas oraciones, es la oración hecha con humildad. Qué bárbaro. ¿Qué hago si no tengo humildad? Visto con orgullo reza, porque la propia oración, solo el hecho de rezar, es un acto de humildad. Sí. Más un tip, si quiere decir, ¿no? Para practicar humildad, ¿no? Es rezar. Porque el hecho, como estamos mencionando, que el niño, que papá, mamá, reconoce su dependencia. Cuando la persona reza, está haciendo lo mismo. Aunque aquí puede ser que sus intenciones no son tan puras, no son tan humildes, pero con tiempo, mismo siendo orgulloso, si la persona reza con perseverancia, va a practicar humildad. Como decimos que las dos cosas caminan juntas, la humildad y la oración. No puede existir una sin el otro. Y después, yo tengo entendido, Padre, que hay ciertas gracias que Dios no niega nunca, ¿no? Y Él no niega cuando uno le pide la humildad y la santidad. Cuando uno le pide su salvación, le pide cosas espirituales, Dios no puede negar. No es que, porque entonces como Dios no puede negar, voy a hacer una oración ahorita para ser humilde y ya soy humilde. No, Dios obviamente que justamente para nuestra humildad nos va a exigir una lucha en ser humildes, pero que Él nos va a ayudar a hacerlo, seguro. Hay otro ejemplo que me ocurrió ahorita también, o sea, son de los evangelios también de San Alfonso María Ligorio, tomo también como ejemplo. Quizás el más conocido es del fariseo publicano. Uno hizo una oración con orgullo, un listado de todas sus virtudes, todas sus cualidades. Hice tal cosa, hice tal otra cosa, hice cuánto el Señor, ¿verdad? Y el otro, en el fondo de rodillas, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. El Señor decía, fue a la casa, fue a la casa justificado. Porque hizo una oración, por más que no era la persona de los mejores, pero hizo una oración con humildad y por eso volvió a la casa justificado.
Qué bonito. Entonces, me dice la persona, mismo, pero yo soy tan lleno de defectos, de que ni siquiera la oración para mí es solución. Reza. Porque la oración hecha con humildad va a llevar buenos resultados. Y mismo la oración que nosotros hacemos, que no tiene los mejores, pues, mismo que nosotros tenemos, que hacemos con un poco de orgullo, por intereses propios, así. Pero si perseveramos en eso, vamos también un día tener la gracia de rezar con humildad. Como se dijo, que Dios da para aquellos ciertas cosas que Dios no niega. Bueno, Padre, yo creo que hemos llegado al final del tiempo de nuestro... Aguantaron bastante. Tuvieron la humildad de escucharnos, muy bien. Así que agradecerles a todos ustedes también por escucharnos, recordarles que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las demás redes sociales. Abajo van a tener todas nuestras redes donde pueden seguirnos. Y sobre todo agradecerle a usted, Padre Ryan, por acompañarnos en este programa y ayudarnos muchísimo con todas estas lecciones sobre la humildad, sobre el orgullo. Queríamos pedirle también, Padre, si para finalizar usted no podría pues rezar una Ave María a Nuestra Señora pidiendo Claro. que nos obtenga esa gracia y también darnos su bendición sacerdotal. Claro, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, hermano Juan Andrés, por invitar de estar con ustedes. También pido para que ustedes, para que nosotros practicamos esa virtud tan esencial. Vamos a terminar con esa Ave María y después con la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Salve María. Salve María.